amigos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Astronews, este espacio en el que hablamos de astrología, del momento de las posiciones planetarias. En esta ocasión vamos con un vídeo que se sale un poco de la línea habitual de este canal. Vamos a hablar de la astrología y el clima, de cómo se puede analizar, interpretar e incluso predecir el clima a través de los movimientos planetarios. Vamos a hacer este vídeo un poco a colación de esta terrible tragedia, de esta terrible catástrofe que hemos padecido aquí en nuestro país, en España, en la zona del del sureste español. Ha sido algo realmente terrorífico. Un acontecimiento además un tanto extraño por el volumen de las lluvias, por la forma de producirse. Porque hoy en día existe tecnología de sobra para predecir este tipo de acontecimientos y, no sé, que te dé tiempo al menos a cortar las carreteras, por decir algo. Tenemos un montón de satélites ahí arriba y es relativamente sencillo si se quiere predecir la dimensión de este tipo de acontecimientos y el lugar donde se puede producir. Y de la misma manera también es de sobra conocido que existe tecnología que puede influir sobre el clima. Esto ya viene de lejos, incluso en el propio boletín oficial español aparece. Hay un montón de documentación al respecto y hace unos años se habló abiertamente de ello en los medios de comunicación, hace ya bastantes años, cuando fueron las Olimpiadas en Pekín, en China. El gobierno chino utilizó esta ingeniería climática para que no lloviese durante las Olimpiadas. Incluso países como India se quejaron porque, bueno, decían que a lo mejor les podía perjudicar a ellos. Y esto, bueno, pues fue público a través de los medios de comunicación habituales. Así que sobradamente conocido es que existe tecnología tanto para predecir este tipo de acontecimientos, también como para poder influir sobre el propio clima. A lo mejor todo es una cuestión de tener voluntad y buenas intenciones. Pero bueno, vamos a dejar este tema aquí porque es tremendamente polémico. Vamos a centrarnos en lo nuestro, en la astrología y cómo se puede predecir el clima a través de los movimientos planetarios. Y como siempre, antes de comenzar, recordaros que ahí en pantalla tenéis una dirección de correo electrónico para aquellos que queréis acceder a una consulta en privado conmigo, que verdaderamente os lo recomiendo, que lo más importante y lo más valioso de este mundo de la astrología es que conozcáis vuestra carta natal, que sepáis entenderla y que sepáis trabajar con ella, interpretarla de una buena manera, y es donde yo os puedo ayudar. Bueno, si queremos interpretar el clima o predecir el clima con los movimientos planetarios, yo lo que os voy a hablar aquí respecto a mi propia observación durante años. Evidentemente, la interpretación de las posiciones planetarias siempre van a depender del contexto donde se realiza, es decir, que en cada lugar del mundo seguramente que la interpretación sería variable, sería distinta. Así que bueno, yo os puedo hablar de lo que yo he observado en esta parte del mundo, en mi país, en España, a lo largo de todos estos años, y las conclusiones que yo he podido sacar al respecto. Evidentemente, si estuviese en otro lugar del mundo, pues me llevaría un tiempo seguramente el estudiar un poquito cómo funcionan los movimientos planetarios y cómo se pueden aplicar al clima. En un sentido general, si queremos predecir o interpretar el clima que podemos tener, hay que fijarse fundamentalmente en los planetas Júpiter y Saturno, también en el planeta Marte y en los tres planetas exteriores, en Urano, Neptuno y Plutón, cuando estos están activados por el resto de los planetas. Pero especialmente es interesante observar Júpiter, Saturno y también Marte. Tener en cuenta que Júpiter se tira más o menos un año en cada signo, por lo tanto nos va a marcar una tendencia anual. Saturno se tira 2 años y medio en cada signo, por lo tanto nos va a marcar una tendencia de unos 2 años y medio. Marte se va a tirar entre 2 meses y medio, 3, y también, bueno, pues
es observable que cuando Marte cambia de signo, pues hay ciertos cambios en el clima, en el tiempo, la temperatura. De la misma manera que con Júpiter y con Saturno y con el resto de los planetas, tener en cuenta que luego, sobradamente conocidos, que el Sol va marcando las estaciones, digamos, cada signo tiene su parte del año, y luego Mercurio y Venus van a la par del Sol, van, digamos que más o menos todos los años pasan por el mismo sitio al mismo tiempo, y bueno, pues con ciertas variaciones, pero más o menos casi todos los años te están marcando un poco lo mismo, pero Marte, Júpiter y Saturno sí que nos puede hablar de tendencias más globales y que son cambiantes a lo largo del tiempo, que influyen en el clima. Y luego los planetas exteriores, Urano, Neptuno y Plutón, cuando están activados por los inferiores, también se suelen manifestar en circunstancias o cambios dentro del clima. Por ejemplo, ahora tenemos a Júpiter en Géminis, hemos tenido a Júpiter en Géminis durante todo el invierno pasado, durante todo el verano pasado, vamos a tener a Júpiter en Géminis también este invierno. Géminis es un signo mutable, por lo tanto con Júpiter en Géminis el tiempo suele ser bastante variable, bastante cambiante, de unos días para otro, es decir, el tiempo no se mantiene estable. Géminis tampoco es un signo muy extremo, por lo tanto con Júpiter en Géminis las temperaturas no van a ser muy extremas. Ya vimos el verano pasado que no ha sido un verano muy caluroso y que efectivamente el tiempo fue muy cambiante. De unas semanas para otras teníamos tiempo nublado, teníamos tiempo más soleado, ha habido bastante lluvia. Tenemos a Saturno en Piscis. Piscis es un signo de agua. Piscis se relaciona con el mar y con las grandes cantidades de agua, por lo tanto Saturno en Piscis indica lluvia, y efectivamente hemos tenido un verano más lluvioso de lo que es habitual, y de la misma manera vamos a tener un invierno que es más suave de lo que suele ser o de lo que han sido los inviernos anteriores, con la presencia de Júpiter en Géminis ahí, que también será voluble, cambiante, con días pues más nublados, días más soleados, días un poco más fríos, días un poco menos fríos, y con la presencia de Saturno en Piscis, pues seguramente que vamos a tener más lluvia de lo que ha sido habitual, de la misma manera que en el verano pasado también hubo más lluvia de lo que ha sido habitual en los veranos anteriores. También vamos a tener, como tenemos desde el día 4 de noviembre, la presencia del planeta Marte en el signo de Leo, que estará todo noviembre, todo el mes de diciembre. Por lo tanto, las temperaturas van a ser más altas de lo habitual, como ya se está viendo, por lo menos aquí en la zona norte de España. Las temperaturas están siendo bastante más altas de lo habitual en esta parte del año. El cielo está bastante limpio de nubes, lo cual tampoco es habitual. Es curioso porque es como si se hubiesen llevado todas las nubes que hay sobre España, las hubiesen concentrado todas allí en esa zona del sureste español. Pero bueno, no quiero entrar en polémicas, pero es curioso que en la parte norte de España, en este tiempo, en esta época del año, tengamos tan buena temperatura. Ahora mismo, que estamos al día 18 de noviembre, aquí en Valladolid, que suele ser una ciudad que en estos tiempos, bueno, pues ya se empieza a notar el frío, y suele estar, si no nublado, pues suele haber nieblas, este tipo de cosas. Hay un sol radiante en el que tenemos hoy. Y bueno, pues con la presencia de Marte ahí en Leo desde el 4 de noviembre, pues es de esperar que sigamos más o menos en esta línea. Incluso ahora, en 2 o 3 días, va a entrar el Sol en Sagitario, por lo tanto se va a activar este Júpiter en Géminis, lo cual, bueno, pues puede traer, pues es un tiempo cambiante, que haya días que estén más nublados, otros que estén más soleados, pero vamos a seguir con temperaturas que son un poco más altas de lo normal, y seguramente que este invierno, en principio, también tengamos un invierno bastante menos frío que los inviernos anteriores. Con la entrada del Sol en Sagitario, y vamos a tener Marte en Leo, el mes de diciembre promete bastante que tengamos buen clima, a pesar de estar en diciembre. Por lo menos vamos a tener un clima bastante más cálido que en otros años atrás.
Ya cuando entre Plutón en Capricornio, el día 22 de diciembre, con la llegada de la Navidad, pues imagino que empezará a hacer un poquito más fresquito. Como tenemos a Saturno en Piscis, seguramente llueva, seguramente que algún día de los días de Navidad, seguramente, por lo menos alguno de ellos lloverá, no me extrañaría nada. Y luego todo el tiempo que esté el Sol en Capricornio hasta el día 20 de enero, pues seguramente también llueva más de lo que es habitual en esta época del año. Y luego ya el 20 de enero, perdón, ya va a entrar el Sol en Acuario, ya va a activar la entrada de Plutón en Acuario, y bueno, ahí veremos, porque ahí puede haber algún cambio brusco en la temperatura. A lo mejor tenemos algunas semanas así de mucho frío, de muchas heladas, pero como es en Acuario, pues seguramente sea puntual, o simplemente sea, bueno, pues unos días, un par de semanas. Y bueno, pues como siempre, esa época va del 20 de enero al 20 de febrero, suele ser bastante fría, el mes de Acuario. Tener en cuenta que no es muy complicado el interpretar el clima a través de los movimientos planetarios, simplemente hay que fijarse en esto, ¿no? En Marte, en Júpiter y Saturno especialmente, porque luego, bueno, pues tenemos signos fríos, tenemos signos calientes, tenemos signos húmedos, tenemos signos secos. Por ejemplo, los signos de fuego pues son signos calientes, tanto Aries como Leo, sobre todo. Sagitario es el más frío dentro de los signos de fuego, pero sobre todo Aries y Leo son bastante calientes. Por lo tanto, cuando tenemos planetas en Aries o Leo suele haber más calor. Cuando tenemos planetas en Piscis suele haber más lluvia, como está ocurriendo ahora. Ahora hablamos un poquito de este tipo de acontecimientos, digamos, del clima extremos, con el agua como protagonista, como lo que ha ocurrido en nuestro país, que se relaciona directamente con el signo de Piscis. El signo de Cáncer también nos habla de la lluvia, pero de esa lluvia que le viene bien al campo, ¿no? Que de alguna manera permite que las plantas crezcan y que la vida se desarrolle. El signo de Escorpio también es bastante frío. Aquí en España coincide la entrada del Sol en Escorpio con el cambio de hora, cuando los días ya empiezan a ser mucho más cortos y hay más oscuridad en Escorpio, y por lo tanto más sensación de frío, que necesidad de recogerse, de empezar a recogerse un poquito, ¿no? De no estar tanto al exterior, como ocurre en octubre con el signo de Libra, que nos pide que nos recojamos un poquito con nuestros seres queridos, porque el clima empieza a cambiar. Tenemos los signos de aire, sobre todo el signo de Acuario, que se relacionan directamente con el viento. Cuando Acuario y Urano están muy activados suele haber bastante viento, un viento fuerte o cambios en las rachas del viento. Géminis también tiene que ver con el viento, pero con el viento un poquito más suave. Los signos más fríos de todos son Capricornio y Acuario. Tener en cuenta que Capricornio y Acuario es la parte del año aquí en el hemisferio norte que se relaciona directamente con el invierno. No es casualidad que sean los signos más fríos, y cuando tenemos planetas como Marte, Júpiter o Saturno en Acuario o en Capricornio, pues suele ser más frío que cuando los tenemos en otros lados. Piscis también es un signo un tanto frío, pero Piscis es más la humedad, ¿no? Ese frío húmedo del mes de marzo, previo a la primavera. Y como decíamos antes, pues Piscis se relaciona con las grandes masas de agua y también con la lluvia. Y por ejemplo, ahora que tenemos Saturno en Piscis y tenemos también a Neptuno ahí al final de Piscis, y Neptuno ha empezado a conjuntar con el nodo norte, aunque el nodo norte sigue en el eje Libra-Aries, con el nodo norte ahí en Aries. Y bueno, esta conjunción de Neptuno con el nodo norte y ya con la cercanía de Saturno, en un sentido muy negativo, si queremos ver en el horóscopo o intentar analizar todo esto que ha ocurrido aquí en este país, pues nos tendríamos que ir a esos dos planetas, Saturno y Neptuno en Piscis. Como os digo, Piscis tiene que ver con las grandes masas de agua, y bueno, pues se han manifestado en este lugar en concreto de esta forma tan negativa, aunque como decíamos antes, pues quizás no tendría por qué haber sido todo tan desastroso y tan catastrófico. Pero acordaros que estábamos en la última época de Plutón en Capricornio, hablábamos de los últimos coletazos de la bestia no va a perecer sin llevarse algo por delante, y pues días antes de que entrase el Sol en Escorpio,
empezó todo aquí en esta región de España y bueno, pues todavía siguen sufriendo las consecuencias. Todo está todavía bastante mal en aquella región. Esperemos que se recuperen pronto y bueno, yo creo que la potencia destructora ha sido por eso, porque se ha juntado estos Saturno y Neptuno en Piscis con esta última etapa de Plutón en Capricornio y bueno, por eso tanta destrucción. Y esto quiere decir, bueno, ya queda nada para que se marche Plutón de Capricornio, esperemos que sea la última, por lo menos aquí en nuestro país, que viene bastante castigado desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, no quiero entrar mucho en este tema, pero la verdad es que España ha sido uno de los países más afligidos del mundo en los últimos años. No sé, por algo será, algo tendremos aquí en este país. Porque hay que tener en cuenta que ese Saturno que está en Piscis seguirá avanzando por el signo de Piscis, poquito a poquito se irá acercando a Neptuno, hasta que conjunten exactamente en el mes de marzo, justo cuando va a estar el Sol, Mercurio, Venus también ahí en Piscis, activando esa conjunción. También el nodo norte en sentido retrógrado va a abandonar el signo de Aries, va a entrar en Piscis y también va a conjuntar con esa conjunción de Saturno y Neptuno. Por lo tanto, es de esperar que estos acontecimientos un tanto extremos, climáticos, donde el agua es el protagonista, seguramente que se van a repetir de aquí hasta el mes de abril. Evidentemente es difícil saber en qué lugar del mundo, pero teniendo en cuenta cómo está el planeta, apostaría porque seguramente que en Estados Unidos hay alguno de ellos, o más de uno incluso, seguramente alguno de estos huracanes o tornados. Tener en cuenta que la entrada de Plutón en Acuario, esto puede verse influido en el clima. La verdad es que nunca he visto a cambiar Plutón de signo de Capricornio en Acuario, cómo esto puede influir en el clima, pero Plutón en Acuario puede hablarnos de viento destructivo, por lo tanto estamos hablando de huracanes, este tipo de acontecimientos climáticos donde el viento y la capacidad destructiva se unen, Plutón en Acuario, y esto, bueno, pues Estados Unidos es un lugar del mundo donde esto suele ocurrir, y según están las cosas no me extrañaría nada que ocurriese algo así, siempre acompañado pues de una gran cantidad de lluvia o de agua, porque tenemos allá Saturno, Neptuno en Piscis. Pero bueno, esperemos que con Plutón ya fuera de Capricornio y ya en Acuario no deje la devastación que ha dejado aquí en España, ¿no? Tener en cuenta también que Plutón en Capricornio, Capricornio es tierras en la montaña, Plutón en Capricornio se puede asociar también con el barro, ¿no? Si lo sumamos a tanto agua, es como una montaña que se deshace, ¿no? Y se hace barro, Plutón con ese efecto destructivo en Capricornio, ¿no? En la tierra, en la piedra, ¿no? Disolviéndola. Ahí tenéis un ejemplo de la potencia que tiene un planeta como Plutón. Tener en cuenta que tenemos al Sol en Escorpio, que está activando ese Plutón en Capricornio, y si le echas ahí un montón de agua, Saturno de Neptuno encima de la montaña, pues se crea todo este potencial destructivo. Así que bueno, cuando Plutón se salga de Capricornio es de esperar que no haya tanta destrucción, porque como decíamos antes, existe tecnología de sobra para predecir este tipo de acontecimientos y por lo menos avisar a la gente, ¿no? Y también existe tecnología para influir sobre ellos si es que se quiere influir, o por lo menos existe esa tecnología. Luego ya para lo que le utilicen, pues eso ya queda en sus manos, pero bueno, no quiero entrar en este tipo de polémicas. Tener en cuenta que allá por el mes de abril, a principios de abril, va a entrar Neptuno en Aries, Saturno también entrará en Aries a finales de abril, y por lo tanto Saturno y Neptuno van a conjuntar en Aries al principio de este signo de fuego de Aries. Por lo tanto, si hay acontecimientos climáticos extremos, ya van a ser con el fuego como protagonista Aries. Por tanto, hablaríamos de sequías, de mucho calor,
de incendios forestales, de otro tipo de incendios que se puedan producir, o explosiones, volcanes, quizás, no sé, bueno, ya iremos viendo, pero esta conjunción de Saturno-Neptuno y viendo cómo están las cosas, seguro que el tema climático se va a poner un poco de moda, entre comillas, y esperemos que con un potencial destructivo menor al que hemos tenido aquí en nuestro país, pero seguramente que se va a hablar mucho de estos acontecimientos climáticos extremos hasta el mes de abril, con el agua como protagonista. A partir de mayo, con el fuego como protagonista, y la entrada de Plutón en Acuario puede traer cambios muy bruscos de temperatura, con semanas a lo mejor tremendamente frías, aunque dentro de líneas generales no vamos a tener un invierno excesivamente frío en general, pero seguramente que con Plutón en Acuario, cuando esté activado, allá por 20 de enero, finales de enero, seguramente que haya algunas semanas, algunos días muy fríos, con cambios muy bruscos de temperatura, o a lo mejor lo que ocurre es al revés, y tenemos un invierno excesivamente caluroso. No sé, eso, bueno, hay que ver, a ver cómo va a influir Plutón en Acuario, tener en cuenta que desde que yo he nacido nunca he visto a Plutón en Acuario, nunca he podido estudiarlo o analizarlo en vida. Así que, bueno, esto es lo interesante de la astrología también, ¿no? Que te permite, bueno, pues seguir aprendiendo. Esto no tiene fin. Y, bueno, pues estaremos atentos a ver cómo puede influir Plutón en Acuario en el clima, que esto es muy sencillo, es esperar a que algún planeta lo active y ver qué clima tenemos o qué cambios climáticos tenemos. Y bueno, y como os digo, seguramente que todo esto, el tema del clima, se va a poner un poco de moda. Suele ser habitual dependiendo de quién está en el poder. Hay más o menos catástrofes climáticas. Bueno, esto es una cuestión de casualidad, quizás. Pero ya veréis cómo el tema del clima se va a poner en cierta medida de moda, y van a hablar mucho del cambio climático y de lo que habría que hacer o no hacer. Yo, en mi opinión, yo no soy partidario de pensar que el ser humano pueda llegar a tener una influencia tal como para provocar, no sé, un desastre climático de gran escala. Tenéis ahí un montón de información en internet que podéis ir a recogerla. Por ejemplo, no hay una correlación directa entre el CO2 y la temperatura a lo largo de la historia en el planeta Tierra. Ahí están los datos en internet. También estamos en un momento de concentración de CO2 de los más bajos de toda la historia del planeta Tierra. Ahí tenéis los datos en internet. Yo lo que sí que creo, bueno, pues que a lo mejor sí que tendríamos que contaminar un poco menos, o sea, dejar de ensuciar tanto, pero en cuanto a lo que son las emisiones y este tipo de cosas, pues no sé, también podéis informaros en internet, podéis ver que cuando está en un volcán, pues eso, en 2 o 3 días se lanza el mismo CO2 a la atmósfera de que se puede lanzar durante años en países como China, como Rusia, a través de lo que es el efecto del hombre. Bueno, en definitiva, yo creo que esto del clima hay que cogerlo con alfileres, y no lo veo como un problema verdaderamente serio, sino más bien como una manera de, bueno, intentar condicionar a la población, al ser humano, incluso a lo mejor hasta de hacer negocio, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión particular y poco más. Y en definitiva, bueno, este es un ejemplo más de todo lo que se puede estudiar o analizar con este maravilloso arte que es la astrología. Aquí quería dejaros un ejemplo de cómo se puede interpretar el tiempo, el clima. Se me quedan muchas cosas en el tintero, podríamos hablar muchísimo de este tema, pero si no se me alarga mucho el vídeo, así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a desear que de producirse algún otro acontecimiento extremo climático. Ya sabéis, hasta mayo, con el agua como protagonista, de mayo para adelante con el fuego como protagonista,
esperemos que no traigan mucha devastación, y desearos a todos un final definitivo ya de Plutón en Capricornio, a ver si se marcha ya, que queda poquito, solo hasta el 6 de diciembre, porque como veis está siendo un tiempo un tanto complicado, sobre todo aquí en el sureste español. Y nos vemos en el siguiente vídeo.